Amigos, uno de los problemas que confronta a nuestra ciudadanía, sobre todo en el sector oficial, es la escasez de medicamentos. Es una triste realidad. Incluso personas de escasos recursos tienen que recurrir a las farmacias privadas en la búsqueda de medicamentos. Y no estoy hablando de que estos representen nada más una voz marginal, sino que creo que es el sentir de muchas personas. Pero ayer se hizo público el hecho de que la ACODECO realizó su personal técnico una visita a 306 farmacias privadas del país. Eso se hizo en el mes de marzo. Encontraron que de esas 306, 194 incumplían con lo que se denomina la canasta básica de medicamentos, lo que representa un 62.7% de las farmacias que no están cumpliendo con esta resolución, que es la 774 del año 2019. Ellos, entre otras cosas, se encontró, para ser precisos, 66 de estas farmacias no dirían el estado de precios a la vista. O sea, perdón, la persona que llegaba en la búsqueda de un medicamento no sabía cuánto costaba, cuánto era el precio del medicamento, por una parte. Hubo 15 de estas farmacias que había una inexactitud en las pruebas de los escáneres. Cuando se hacía el proceso del escáner ocurría esto. Y habían 5 farmacias que tenían productos vencidos y algunos estaban deteriorados, sobre todo porque no tenían fecha de vencimiento los medicamentos. Este tipo de situaciones es un atentado contra la salud de los panameños, y yo creo que en esto las autoridades, básicamente la CODECO y el propio Ministerio de Salud, deben ser más enérgicos, con una posición más robusta, de cara a que, como en todo país civilizado, usted llega a una farmacia o a un supermercado y tiene a la vista los precios. Usted sabe, puede comparar precios y saber cuánto es lo que le va a salir el medicamento. Y además, si usted es una persona acuciosa que sabe que el mes pasado le costó, vía ejemplo, $8 y que un mes después cueste 10, ya usted sabe que ha sido incrementado el precio de ese medicamento. Entonces, llamamos la atención en el sentido de que esto no puede ser nada más una noticia aleatoria que se da a conocer. Tiene que haber algún tipo de medidas contra este tipo de irregularidades que se están dando, repito, en 194 farmacias privadas de las 306 que visitó la ACODECO para inspeccionar. Es más, la CODECO debe ser más acuciosa y hacerlo de repente todos los meses, porque ese es su trabajo, esa es su responsabilidad. No sé, Camila y Milton, ¿tienen alguna opinión al respecto? Bueno, el tema del precio de los medicamentos en Panamá en general es escandaloso. Hemos hablado ya que medicamentos en Colombia, en España, en Turquía, valen 1, aquí valen 10. Si allá valen 10, aquí valen 100. Es 9 a 10 veces más caro comprar medicamentos en Panamá que en muchos otros países del mundo. Y las explicaciones que han dado ahí quedarán, pero la realidad es que cuestan 9 y 10 veces más, y todos los cuentos que nos echan al respecto son cuentos. Si a eso se le suma que las farmacias no están cumpliendo con normas de exhibición, de colocación de precios, etcétera, pues la situación en el mercado de los medicamentos es peor, de que solamente hay un precio excesivo que normalmente las farmacias le atribuyen al distribuidor, que ellos venden a ese precio porque el distribuidor fija los precios o fija el costo alto y luego queda el margen de ganancia de la farmacia. O sea, hay algo que hacer con el sector medicamentos. Yo entiendo que el señor presidente designó una comisión presidida por el vicepresidente para resolver el tema de los medicamentos. Y en efecto hay que hacerlo. También me parece muy bien que la CODECO haya hecho estas inspecciones, y estoy seguro de que si dan una información donde visitan 300 y tantas farmacias y 100 y tantos están en violación de la norma o de sus obligaciones,
tienen que haberlas juntado, ¿no? Tienen que haberlas sancionado de alguna forma, no solamente contado a la comunidad que hay tantas que no cumplen. No sé si la noticia contiene la sanción, pero el sentido común indica que tienen que haberlas puesto en nota. No, Sí, nada para agregar con lo de la no hay sanción, comisión. no se conoce de sanción. Para agregar sobre la comisión creada y liderada por el vicepresidente, esa comisión se supone que este lunes 11 de abril, o sea, antes de ayer, iba a anunciar una serie de propuestas, pero creo que fue durante el fin de semana o el mismo viernes se dijo que se aplazaba. Así que todavía no hay resultados ni propuestas por parte de esa comisión. Bueno, un Estado que se presume de organizado y de funcional tiene que poner en marcha prácticas eficientes, firmes, de cara a proteger a los consumidores. Todos, unos más, otros menos, utilizamos algún tipo de medicamento por razones obvias y naturales. Entonces, ese instinto social que deben tener los funcionarios en cuanto a cumplir con su trabajo de realizar periódicamente, no únicamente las inspecciones a las farmacias, porque esas tienen que ver directamente con la salud del país, de su gente. Eso alimenta la exuberancia de la sospecha de que aquí hay cierto grado, lamentablemente, de poco interés hacia un tema tan delicado como son los medicamentos, y demuestra o comprueba un declive en la valoración que esto tiene dentro de la sociedad. Entonces hay una crisis de disciplina que hay en esto y hay que ponerle coto a esta situación porque, reitero, los medicamentos en Panamá, como dice Milton, están groseramente, morbosamente elevados en comparación con países aquí mismo, de nuestro vecindario en Centroamérica. Diga, Camila. También hay que señalar, aparte de las irregularidades que se encontraron en una serie de farmacias privadas. Bueno, por una falla en el servicio de Internet en los estudios de Omega Estéreo, tuvimos que adelantar el cambio comercial, pero para cuadrar el círculo de los medicamentos, la escasez que hay de los mismos, lo que provoca que tengamos que ir a farmacias privadas, los que tienen que recurrir al Seguro Social y a buscar medicamentos. Cuando van a la privada, se encuentran, como dice el informe de la Codeco, que 306 de estas farmacias privadas del país, que fueron inspeccionadas el mes pasado, 194 no cumplían con lo que se llama la canasta básica de medicamentos. Estamos hablando incluso que en los mismos no se observan los precios de los medicamentos. Entonces usted compra, se entera cuando le pasan ya por caja, ¿no? Y algunos medicamentos se ha comprobado en esta inspección de los funcionarios de Acodeco que había muchos medicamentos vencidos. Pero no únicamente ocurre esto en las farmacias. Yo ayer fui a un supermercado en la localidad, por el momento no voy a decir cuál es, de las grandes cadenas de supermercados. Me encontré que habían tortillas ayer que estaban vencidas, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer es procurar que le digan a su personal que estén también pendientes, que sean más acuciosos en este tipo de situaciones cuando hay productos vencidos, tomar las previsiones correspondientes para evitar que el consumidor esté ingiriendo alimentos vencidos. Voy a dejarla por ahora de ese tamaño. Diga, Camila. Sí, cambiando el tema radicalmente, nuestro colega Álvaro Alvarado publicó ayer un video en su Twitter en el que el diputado Néstor Guardia, durante, asumo, el periodo de incidencias o algo similar, porque estaba en su curul, abiertamente hablaba de un delito electoral, hablaba de proselitismo y de clientelismo, al hacerle un reclamo al presidente de que están lentos los nombramientos de sus colegas los PRDs y que ellos fueron los que le dieron los votos y que están esperando sus puestos. Esto ocurrió ayer abiertamente en la Asamblea Nacional. Y me imagino que sería difícil investigar algún tipo de delito electoral, empezando porque lo dijo
en su curul, entonces él queda eximido en ese sentido. Pero que ¿a quién le toca inspeccionar ese tipo de cosas? ¿A la Contraloría o a, no sé si al Tribunal Electoral? Pero todos sabemos que ocurre, o sea, todos sabemos que cada vez que cambia el gobierno, limpian y para poner a su gente, pero sí me parece preocupante cuando ni siquiera es de que un WhatsApp o una llamada es que, oiga, presidente, no, abiertamente ante la nación, sin pena alguna y con absoluto descaro, están reclamando estas cosas. A mí me Sí, parece eso preocupante. sí, no existió ahí ningún tipo de modestia, de pudor. Lamentablemente, aquí se dicen cosas que van más allá de lo pensado y de lo explicable. En algunos casos, no digo que este sea el caso, se observa hasta algún grado de analfabetismo moral, porque asumen posturas en el Pleno de la Asamblea que ahora no entienden los diputados, algunos diputados, que lo están viendo porque se transmiten No, ellos lo por saben, eso es televisión. a sus bases. Él no nos está hablando a nosotros cuando dice eso en la asamblea. Él está hablando a sus bases y hay un congreso del PRD ahora el 15 de mayo. O sea, esto es, a ver, si el 15 de mayo, el Congreso Nacional, con el cual se escoge al CEN, esto es un mensaje abierto. Eso era con las bases del PRD, él mismo lo dice. Las bases están esperando, presidente. Bueno, Y a mí eso me parece altamente preocupante, me parece que vale la pena denunciarlo, más allá de la parte del escándalo, la parte de la legalidad. En este país existe una ley de carrera administrativa que creo que es del año 94, que claramente está de adorno. Claramente está de adorno porque abiertamente, más que confiesan, hacen alarde de, de lo poco que importa. pero mira, eso, Y cuando nos enfrentamos a problemas como que, ay, no hay medicamentos, ay, esto está caro, ay, esto no funciona, que este servicio público no me lo dan, claramente el Estado no va a funcionar y va a ser hasta una cierta medida inútil en muchas ocasiones si no existe ningún tipo de orden en los procesos ni en quién los tiene que desarrollar. Si la única razón por la que alguien está en un puesto es que se puso una camiseta del PRD y fue a buscar 3 votos en su comunidad hace un par de años. el problema es que hay una cultura del cinismo muy bien desarrollada y hacen un uso pródigo de este tipo de actitud, de cinismo, pero entonces se intensifica el oportunismo. O sea, es una mezcla que tiene que ver con la cultura esa oral, ¿no? Que asumen algunos diputados en un ambiente donde, por un lado, vemos una atmósfera de cortesanos cuando están de acuerdo con algo, pero después recurren, a vejámenes verbales cuando algo les afecta. Tienen que comenzar a medir un poquito más su manejo, no para el pleno de la Asamblea, sino hacia afuera. Creo que eso sería muy juicioso porque, perdón, hay que desterrar este tipo de situaciones. Háblelo internamente, no lastimen los No, mi oídos problema, de o la sea, gente, ¿no? me parece importante destacar el descaro, pero yo no sé si esto da lugar para que se abra una investigación, que hay una confesión abierta. No sé si se pueden revisar las declaraciones y tratar de si alguna autoridad puede hacer algo. Todos sabemos qué ocurre. Todos sabemos que es parte de la razón por la que el Estado no funciona y es inoperante. Bueno, Pero el hecho de que se abre de manera tan abierta, no sé si abre las puertas para algún tipo de medida o de control. Se trató de sí. hacer en la Asamblea en algún momento, en la época creo que fue el Contralor Humbert, cuando por un momento se congelaron ciertas planillas en las que obviamente eran personas que no trabajaban en la Asamblea o que por lo menos muchos de ellos no había manera que todos ofrecieran servicios, porque no había suficientes servicios que ofrecer. Entonces, no sé cuál es el mecanismo para que se ponga algún tipo de orden en estas Bueno, instituciones. ya está Odo la Milton, no denuncia. sé, usted como autor de la ley de carrera administrativa, ¿que permite de alguna manera algún control o simplemente depende de las buenas intenciones?
Si se cumpliera la ley de carrera administrativa, tendríamos un Estado más eficiente. Si tuviéramos un Estado más eficiente, los gobiernos serían más exitosos y habría muchas más posibilidades de que el pueblo los relija o ratifique el mandato al mismo partido, aunque sea con distintos candidatos, si el gobierno cumpliera con las expectativas de la población. Y a mí ya yo creo que me cansé, pero yo tengo 30 años de estarle diciendo a la clase política, si las carreras públicas se estructuran bien y si escogemos a la mejor gente para que brinde el servicio público y los partidos políticos cumplen con su función directriz, uno va a una campaña electoral, plantea un programa de gobierno, indica dónde quiere hacer énfasis en la gestión pública, pero luego tiene gente que está preparada y es capaz de ejecutar esas directrices. A todos nos iría mejor, al país le iría mejor, a los partidos les iría mejor y a los gobiernos les iría mejor. Pero Salud. no creo que he logrado convencer a nadie de eso. Ha sido infructuosa su labor. Es bueno recurrir a la historia, Milton. Yo creo que sería juicioso mirar un poquito hacia atrás para que veamos dónde comenzó esta debacle, ¿no? Y que se sigue todavía alimentando este tipo de situaciones por mantener a veces, en alguna ocasión, ciertos controles, ¿no? Entonces eso infunde un grado de incertidumbre cuando se escuchan este tipo de situación que puede desembocar en otros factores que no serían del todo felices, ¿no? Así que... Pero yo reitero mi pregunta. ¿Quién es el responsable de hacer la mínima supervisión de las planillas? Vamos a ver. Vamos a ver. El control de la estructura de personal lo ejerce el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el que autoriza la creación de posiciones. El nombramiento, normalmente en ministerios, requiere de la firma del ministro del ramo y del presidente de la República. Y desde hace muchos años se ha generado una oficina que controla eso en la presidencia. Al nivel de detalle excesivo, quiero hacer un paréntesis. Funcionaríamos mucho mejor si dejáramos atrás la idea de que este es un país de 100.000 habitantes y 1.000 funcionarios y que el presidente de la República tiene que firmar cada nombramiento y cada destitución del gobierno central, del órgano ejecutivo en el gobierno central. Y eso es lo que está pasando. En cualquier país civilizado, los presidentes nombran a los ministros y puede que la legislación exija que el ministro, al nombrar a su equipo inmediato, jerárquicamente, requiera la firma del presidente. Pero de allí para abajo, los nombramientos debieran hacerlo el ministro del ramo con el jefe de la sección o departamento que solicita el personal y así hacia abajo. O sea, hay escalas de donde se requiere la firma de X o Y y ese nivel de control. Entonces, el control es la estructura de personal aprobada en el Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto nacional que dota a la partida que permite el nombramiento de esa persona, que tiene un control a nivel de Contraloría también. Hay una oficina que controla esto en la Presidencia de la República porque como se somete a la firma del presidente hay un control de eso también. Así que esa es la parte inicial. Ahora, el mal uso de eso, el nombrar a personas que no trabajan, el nombrar a personas que no tienen la idoneidad que exige el cargo, como la carrera administrativa señalaba, ha sido diluido o morigerado en sus requisitos. Pero en el caso de que se pudiera comprobar la sospecha con declaraciones como la que tú señalas, de que hay nombramientos que son de esa naturaleza, se me ocurre que podría haber investigaciones de oficio de la Fiscalía Electoral en el caso de que ese nombramiento tenga relación con procesos electorales. Tú señalas que hay un proceso electoral en ciernes. Entonces, ahí el fiscal electoral pudiera iniciar una investigación. Que hay un mal uso de los recursos del Estado. La Fiscalía de Cuentas podría iniciar un proceso. El problema es que la Fiscalía de Cuentas no puede iniciar procesos hasta tanto la Contraloría no haya emitido un informe que dé pie a esa investigación. La Fiscalía de Cuentas no actúa de oficio ni actúa por virtud de noticia, pero
si se hiciera una investigación en Contraloría que señalara el probable mal uso de los recursos del Estado, podría haber, aparte de la investigación de Contraloría, una investigación de Fiscalía de Cuentas para la recuperación de esos dineros pagados en un uso indebido. También, si hay algún tipo de actividad delictiva, podría actuar alguna de las fiscalías anticorrupción, pero ninguna de ellas podría utilizar el testimonio del diputado, porque al haber sido hecho en el pleno de la Asamblea en su función de diputado, por más que no nos parezca que eso es la función de un diputado, pero lo hace como diputado hablando en un periodo de incidencia, o lo puede haber hecho en el momento de debatir una ley que hace un comentario, la Constitución lo exime de responsabilidad por lo dicho, y además no puede ser llamado en una investigación por lo que ha dicho o por lo que ha votado. Así que la investigación tendría que buscar otro tipo de fuentes evidenciales para poder iniciarse en cualquiera de las instancias que hemos señalado, en caso de que esa conducta, más allá de una exhortación o más allá de un reclamo, se haya transformado en hecho. Ojo, cualquiera le puede decir al presidente que él tiene que nombrar a fulano o a mengano, pero si el presidente no hace eso, no ha habido ningún tipo de lesión, no hay delito que investigar. También hay que dejar eso claro. A mí me parece importante recordar las declaraciones en este programa de Francisco Bustamante una vez, el ex subdirector de la Caja de Seguro Social, que nos dijo que hubo un momento, que hubo un periodo de tiempo en pandemia en que la Caja de Seguro Social funcionó con la mitad de su personal y no pasó nada. No se cayó la caja. Bueno, hablando de eso, quiero aprovechar para decirles que ya pues se hizo el anuncio de la creación del Ministerio de la Mujer. Sería en este caso el ministerio número 16 de la estructura gubernamental. Y sería en este caso también el segundo ministerio creado por la administración de Laurentino Cortizo. El primero fue el Ministerio de Cultura, ahora el Ministerio de la Mujer. Sería una dependencia de alto nivel, ¿eh? Pero va a tener, según lo que he leído y escuchado, una serie de áreas técnicas como dirección de promoción de la autonomía física de las mujeres, promoción de la autonomía de la toma de decisiones de las mujeres y la dirección de planificación. Hay otra área que va a ser la de seguimiento de políticas. Hay que ver entonces cuántos funcionarios va a requerir, este Ministerio de la Mujer, porque vía ejemplo, el recién constituido Ministerio de Cultura tiene 987 funcionarios. Y los mal pensados están diciendo, mirando con cierto grado de sospecha y mirando de reojo, dicen que qué coincidencia que ahora estamos de cara precisamente a un proceso electoral interno del PRD, surja esta noticia. Yo creo que vale la pena analizar esta creación de este ministerio, porque los primeros síntomas son así como de agridulce, ¿no? Los sentimientos que se tienen y tienen como vector el hecho de que realmente creo que es una buena iniciativa porque tiende a darle a la mujer pues otro escaño más importante hacia el tratamiento que se merecen las mujeres. Así que lo que hay que ver entonces sobre la marcha cuando se conozcan mayores detalles, lo que di es lo que se ha hecho público hasta el momento, la construcción de este Ministerio de la Mujer. Repito, va a constar de 10 direcciones el Ministerio de la Mujer. Así que para que estén ustedes debidamente informados, amigos, después vamos a invitar a la ministra, ayer llamé, de Desarrollo Social para que nos explique, nos dé más luces acerca de este ministerio, el número 16, que va a tener la estructura gubernamental de la República de Panamá. Vamos al corte comercial. Yo tengo entendido brevemente, tengo entendido que parte de la estructura, o sea, del personal, sería el actual, el que ahorita está en el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Mujer, que gran parte de eso, por lo menos, no sé si en su totalidad, se trasladaría al Ministerio de la Mujer. Es lo que tengo entendido. Muy bien, por eso vamos a traer a la ministra aquí para que es la que anunció la creación de este ministerio, para que nos dé realmente más luces de manera formal y salir del
innecesario mundo de la especulación, que sea una formalidad que se cumpla. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, no se puede obviar en un programa de esta naturaleza el hecho de la futura celebración de una actividad política interna del partido de gobierno. Se está hablando de cambio de trincheras, de que va a haber movimientos a nivel de ministerios que, según los mal pensados, dicen que para lograr beneficiar a ciertos candidatos al Comité Ejecutivo Nacional, que se conoce como el CEN del PRD. Internamente, en el PRD se comenta de la supuesta salida de altos funcionarios, incluyendo algunos ministros, lo cual indica que estos supuestamente, bueno, ministros y directores de entidades autónomas que van a ser reemplazados por cuadros o fichas de un candidato a la Secretaría General del partido. Entonces, hablar de este tipo de situaciones creo que vale la pena porque se va a escoger ahí el candidato presidencial en las primarias también de estos movimientos, lo cual implica de que ya los motores Y los del cuchillos. partido oficialista están comenzando a rugir. Y la noche de los cuchillos largos puede ser también que se acerque, ¿no? Así que me gustaría escuchar la opinión de Milton y de Camila sobre esta noticia que ya está circulando en los medios acerca de movimientos en el equipo de gobierno, pero sobre todo la escogencia del nuevo secretario general y del presidente del partido PRD. Se está hablando incluso de que el principal candidato es el vicepresidente de la República y ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo, e iría en esa dupla como candidato a la presidencia el honorable diputado Benicio Robinson. Son los dos nombres que están circulando, son los supuestos, las nuevas figuras que se está hablando. Y eso ha tornado un poco ácido el ambiente dentro del PRD porque hay, como debe ser en democracia, opiniones a favor y opiniones en contra. Entonces, vamos a ver de esto que surge. Aparentemente el vicepresidente cuenta con el respaldo, con los afectos del presidente de la República y de otros altos funcionarios de gobierno. Entonces, vamos a ver esto en que eso crea una tierra fértil para que no ocurran sorpresas, ¿no? Cuando hay el respaldo del Ejecutivo y del equipo de gobierno. Milton. Primero, hay que subrayar que el PRD es el partido de gobierno, es el partido que está gobernando, es el partido del presidente Cortizo. Segundo, históricamente en el PRD la figura más importante o más poderosa es la del secretario general. En los demás partidos, el representante legal del partido es el presidente. En el PRD, el representante legal es el secretario general. El presidente ha jugado hasta no hace muchos años el rol de figura conciliadora, pero sin mayor poder político operativo, más bien un componedor, un acercador de posiciones. Eso cambió cuando Benicio Robinson asume la presidencia del partido, porque en muchos momentos el presidente Robinson ha jugado el papel de mayor poder dentro del PRD. Sin embargo, no ha cambiado el estatuto y el secretario general sigue siendo el representante legal. Hasta la última elección de 2019, el candidato presidencial del PRD ha sido su secretario general, a partir del 94 por lo menos, con lo cual lo que está en juego ahora, que son los altos cargos, pero básicamente lo que se rumora, que el vicepresidente y ministro de la presidencia, José Gabriel Carrizo, esté aspirando a la Secretaría General del PRD, solo se puede entender
en el contexto de una aspiración a ser también el candidato oficialista en las próximas elecciones. El presidente del partido, Benicio Robinson, estaría buscando la reelección y todo indica que tiene los recursos de apoyo político, tanto en el partido como en el gobierno, para conseguir esa aspiración. Y se daría un desplazamiento de una figura histórica, hijo de fundador del partido, que es Pedro Miguel González, actual secretario general, hijo de Gerardo González, que fue presidente del partido, diputado, ministro y vicepresidente de la República en el régimen del general Omar Torrijos. Entonces, no solamente hay un desplazamiento de una corriente histórica para colocar a un joven como es el actual vicepresidente de la República, sino posicionarlo como líder del partido para luego aspirar, todo indica, a la candidatura presidencial del PRD. Pero hay un factor que empieza a jugar desde los márgenes por los rumores que uno escucha ahí, algunas conversaciones confirmatorias, de que el expresidente Martín Torrijos Espino tiene interés en ser candidato presidencial del PRD en el 2024. Y eso podría hacer que Martín Torrijos también aspire nuevamente a la Secretaría General del PRD, cargo que ya ocupó y desde el cual luego fue candidato presidencial exitosamente porque fue electo presidente de la República. Al mismo tiempo hay que ver cómo reacciona el sector representado por Pedro Miguel González ante este interés del vicepresidente de la República, ministro de la Presidencia y aparente delfín del presidente Cortizo Cohen de ocupar la Secretaría General. Por supuesto, otros vectores se pueden mover, algunas negociaciones se pueden dar. ¿A quién va a apoyar Benicio Robinson y su estructura política? Todo indica que está apoyando al vicepresidente Carrizo, pero todavía estamos en estos escarceos. Eso también nos permite entender un poco los movimientos que estamos viendo a nivel gubernamental de, se supone, 3 ministras que van a salir y ser reemplazadas por personas más del aparato político del partido, de la creación de nuevas entidades públicas. Todo eso parece tener relación con estos movimientos de fuerza. Ahora, mira. No, y me parece, para agregar brevemente, sobre si los movimientos son por peleas internas o si están relacionados al Congreso del PRD, cualquiera de las dos sea la instancia correcta, me parece lamentable que la remoción de ministros, en especial si son algunos de los que, por lo menos en reputación general, parecen ser los que tienen los... mejores dígitos. O sea, exacto. Me parece lamentable que no tengan nada que ver con su desempeño y que al contrario pueda llevar al desmejoramiento de las instituciones del Estado. Camila, O sea, sí y no. O sea, en todo el mundo democrático. Definitivamente. Lo que digo es que yo sí debo resaltar que me parece lamentable, aunque sea un poco idealista, que... Pero Camila, en todo el mundo democrático, cuando se acercan periodos electorales internos de los partidos de gobierno o elecciones nacionales, se dan este tipo de cambios y se colocan ministros, llamémosles políticos, pero el mensaje del ministro político es que sea más efectivo en resolver los temas que le preocupa a la gente, porque si un ministro o ministra no ha sido tan efectivo, no genera popularidad. Así que es malo que sea un condicionamiento electoral interno, puede ser, pero si el resultado final es mejor gestión a favor del país, pues tampoco es tan malo, ¿no? No, definitivamente. Porque cuando tú buscas la reelección, tú quieres quedar bien. No, pero no, Milton, pero permiso. Yo solo pido que si se va a cambiar cabezas, sea no porque, ay, es que este es amigo mío o este me cae mal a nivel de gabinete, sino porque verdaderamente sea para un mejoramiento de la institución. Es todo lo que estoy pidiendo. Estoy de acuerdo con la aspiración, pero te digo, por ejemplo, béisbol, a Mariano Rivera lo meten a cerrar. Mariano no lanza los 9 innings. Cuando tú metes a Mariano es para ganar. Entonces, nuevamente, estos cambios que se dan, a veces tienen toda esa mala vibra que tú señalas, pero a veces el resultado final es mayor efectividad gubernamental. A ver, primero yo creo que el PRD tiene que buscar un candidato que pueda coser, ¿ok? Las divisiones que hay dentro del partido. Coser, miren el término que uso, coser. Uno, dejar a un lado la política esa parroquial y aldeana que nosotros vemos que se practica muchísimas veces
Pero además, oye, ajustense al siglo XXI. Los tiempos han cambiado. A mí sí me preocupa, y yo creo que retomo lo que dice Camila, de que hay ministros aquí que tienen el voto de confianza de la ciudadanía, hay otros que son repudiados porque no hacen ni dejan hacer. O sea, no es por lo que hagan, sino por lo que no hacen. Y lamentablemente a veces parece o da la impresión de que hay una competencia por ver quién lo hace peor. Esa es una realidad. Entonces, si la cosa aquí es jugar estrictamente a la política sin medir consecuencias hacia afuera, yo entiendo, este es un juego interno, lo entiendo, pero lo que hay que ver es cómo repercutirá esto en la gestión de gobierno, en la ejecución de proyectos por una parte y por la otra, porque sí se habla de que hay cierta, ¿cómo se dice? Cliqué. Hay ciertos grupos beneficiados por amistad, por simpatías, por las razones que sean, que están ocupando cargos ministeriales que no obtienen resultados positivos para la administración del presidente Laurentino Cortizo. Entonces ahí sería el triunfo del más vulgar populismo demagógico, recurrir a personas porque, bueno, vamos a hacer política interna para el partido. Hay que ver en el país. No puede asumirse esto nada más un tema partidista o partidario. Terminamos aquí. Infoanálisis, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.